Buenos días. Dios les bendiga. Ay. Muy bien. Hace un tiempo, más de un mes y medio quizás, en Portugal surgió muchos comentarios a raíz de unas declaraciones que una comentarista vino a decir en televisión acerca de Jesús. Y lo presentaba, reivindicándolo, como un palestiniano, una vez que había nacido y crecido, se había creado en lo que hoy son considerados territorios de los palestinianos. Y curiosamente, en ese mismo tiempo, surgieron también ahí en las televisiones en Portugal unas declaraciones, unos comentarios también de Nicolás Maduro, de Venezuela, porque se hablaba mucho de él en aquel entonces, porque fueron unos días antes de que los americanos lo cogieran, y que decía lo mismo, además de retratar a Jesús como un revolucionario. Es interesante que desde siempre ha habido cantidad de comentarios, de opiniones acerca de la persona de Jesucristo. Ya en su tiempo, cuando él empezó su ministerio, cuando él ejercía su ministerio, ya había cantidad de opiniones. A punto de él, en el Evangelio de Mateo, hacer esta pregunta, decir, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque se decía tanto acerca de él. Se decía mucho. Y opiniones las más variadas. Para unos, Jesús era un hombre bueno. Para otros, un engañador. Unos decían que él era admirable en enseñar. Otros decían que él era un blasfemo. Unos decían que él era un glotón, un amigo de los pecadores. Otros que tenía demonio. Y algunos decían que él era un profeta. Alguien que había venido de parte de Dios. Ya eso, la cantidad de opiniones era tanta que llevó un día a Juan, que estaba pasando un momento difícil porque estaba en prisión, Juan el Bautista, a enviar 2 de sus discípulos a Jesús a preguntarle, bueno, venga, dinos verdaderamente quién eres, ¿no? Y vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 7. A partir del versículo 18, Lucas 7, 18, empezando de ahí hasta el 23, vamos a leer. Y dice así, la palabra del Señor, dice, los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, de lo que se venía diciendo acerca de Jesús y de lo que él hacía. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos y les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Eres tú. Pero no fue la primera vez que Jesús, o no fue la única vez, mejor diciendo, que Jesús fue cuestionado acerca de su identidad. Más tarde, ya también, en otras ocasiones,
cuestionan a Jesús acerca de quién Él es. Pero com uma diferença, porque aí, nessas ocasiões, não estavam interessados para nada em saber, em descobrir a verdade. Quando Jesus é preso, lo cogen, el sumo sacerdote, aí, ante o concílio, tratando de llevar adelante su farsa, su trama, entonces pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo? No le interesaba mucho saberlo, de verdad. Después, Pilato hace la misma pregunta, cuestiona a Jesús acerca de eso. Pero, a partir del orgullo, de la arrogancia, de saber que tenía autoridad y poder, y estaba curioso de ver cómo Jesús iba a contestar. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y después, delante de la cruz, muchos cuestionaban a Jesús acerca de su identidad, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Ahí con echando todo el desprecio, la ironía. Dice, ¿no eres tú el Cristo? Venga, sálvate. A ti y a nosotros. Bueno, pero la motivación de Juan el Bautista no era para nada igual a todas estas preguntas que le hicieron. Juan el Bautista tenía una otra motivación, porque el pueblo de Israel se habían pasado 400 años de sequía espiritual, sin que nadie surgiera hablando de parte de Dios. Y Juan el Bautista, Dios lo levanta como profeta con un solo mensaje, el llamamiento al arrepentimiento. De tratar que la gente, o sea, de preparar la mente de la gente para la venida del Mesías. El Mesías iba a venir. Entonces, la manifestación visible de Dios, de la soberanía de Dios, se iba a manifestar. Preparar al pueblo para un vivir donde Dios iba a ser aquel que iba a dirigir todas las cosas, a orientar todo. Y entonces, después de Juan presentar con este mensaje, viene Jesús, inicia su ministerio, y viene Jesús con sus milagros, que culminan con la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El señal suficiente, la prueba suficiente de que Dios estaba visitando su pueblo. Por eso la gente decía, un profeta se ha levantado, un gran profeta se ha levantado, venido de parte de Dios, porque, como dijo Nicodemo en una ocasión, nadie podría hacer lo que Jesús hacía si Dios no estuviera con él. Entonces, y el pueblo, todos estaban contentos. Todos contentos. En nuestra naturaleza somos así. Nos quedamos muy satisfechos con las bendiciones de Dios, con sus manifestaciones. Y ahí, en ese bienestar, en esa prosperidad física, material, seguimos adelante, haciendo lo mejor que podemos. ¿No? ¿No es así? Somos así. Pero Jesús va más allá. Él es más tajante. Dice, en Mateo 5, 20, Jesús, esta gente dice, por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario más. Não basta o cumprimento de leis, de ordenanças, de costumbres. Não basta seguir um formalismo religioso. Não?
é necessário que passemos, que experimentemos uma realidade espiritual producida por Deus, por uma relação com Deus. E isto por la fé. E esta experiência, entonces, irá operar, realizar uma transformação, um cambio en el interior, que depois, sim, se vai a evidenciar, se vai a reflejar en la vida exterior. Entonces, Jesús llama la atención a estos discípulos para el cumplimiento de las profecías. Diciéndoles, miradme, yo soy el objeto de las profecías. De mí hablan ellas. Yo que estoy delante de vosotros. Y la profecía, por el profeta Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 a 8, Isaías 35, 5 a 8, dice así la profecía. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales, donde ellos se refugian, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por ahí ningún impuro, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Aleluya. Dios não solo nos apresenta um caminho a andar. Deus não solo nos ensina por qual caminho seguir. Deus estará conosco. Ele marchará, Ele caminhará a nosso lado. Ele mesmo, dice a profecia, Ele mesmo será com nós outros. Ele mesmo será com nós outros. E aí estava Ele. Aí estava Ele, Jesus. Jesus, el Dios con nosotros. El camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí, dándose a conocer claramente. Y por eso había tantos sucesos a comprobarlo. A confirmar su identidad, a dar credibilidad a nuestro Señor. Tantos sucesos. Tenemos en Juan 9, el ciego de nacimiento, que vio la luz del mundo y creyó en el Hijo de Dios. También en Juan tenemos la mujer samaritana, ahí cerrada en su cultura, en sus costumbres. Inmersa en sus tradiciones, pero que descubrió, que supo dónde estaba la verdad. El paralítico de Cafarnaúm, que se fue para su casa, llevándose la camilla y glorificando a Dios con el perdón, poseedor del perdón de Dios. Y por fin tenemos la resurrección de este joven, del hijo de esta viuda, restaurado a la vida y restaurado a la madre. Portanto, tantas vidas restauradas, tantas vidas redimidas, tantas vidas que empezaban a caminar en el camino de la santidad. En el camino de la santidad de Dios. Portanto, por medio de la palabra del Espíritu de Cristo, los ciegos
fueran iluminados. Los sordos a los llamados de Dios, ellos se atendieron con prontitud. Aquellos incapaces de hacer algo bueno, por la gracia divina, por el poder de Dios, fueron hechos capaces de hacer cosas buenas, preparados para toda buena obra. Y aquellos que no eran capaces de decir nada de Dios, ni a Dios, entonces sus labios fueron abiertos para engrandecerlo, para alabarlo. Por eso el Señor decía, los leprosos son limpiados, porque la profecía decía que los impuros no andarían por ese camino. Y la Biblia, en el capítulo 13 del libro de Job, nos dice que el limpio no podrá entrar en la presencia de Dios. Tanto este camino de santidad, no está destinado para aquellos que aman el mundo, para aquellos que están más interesados en dar largas a sus placeres egoístas, más que las cosas de Dios, que su santidad. Este camino de santidad no es para aquellos que se dejan arrastrar por sus pasiones o por la satisfacción de sus propios intereses. Más de qué? Amar y desear relacionarse con el Señor. Pero este es nuestro retrato. Es el retrato de nuestra condición. De nuestra miserable condición. Y por eso decimos, ¿estará el Señor dispuesto a hacer algo acerca de esto? ¿Estará el Señor dispuesto a cambiar esta situación? Vean, en una ocasión, un leproso, en el capítulo 5 de Lucas, el leproso preguntó al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. A que el Señor, con prontitud, respondió, quiero, se limpie. Porque apenas, solo los limpios, los redimidos, podrán andar por este camino de santidad. El apóstol Pablo, en la epístola a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, Tito 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y a los Efesios el apóstol dice, Él os dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. En Jesucristo, tenemos la redención por su sangre. Somos redimidos. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Por su misericordia. Somente por su misericordia. Por las riquezas de su gracia. Nada de nosotros podría llevarlo a hacer tal cosa. Por eso el Señor dice, a los pobres es anunciado el Evangelio. A aquellos que no se pueden jactar de nada. Aquellos que no se pueden jactar de poseer cosa alguna. Porque no tienen nada, no hay nada en ellos mismos. Miserable hombre que soy, decía el publicano. Nada tenemos que presentar que nos lleva a eso delante del grande Dios. A los pobres es anunciado el Evangelio, dice el Señor. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos.
não podemos salvar-nos a nós mesmos. Porque não podemos, não há méritos subbastantes em nós outros. Não há obras de justiça logo bastantes para isso. Por isso nos é dado a conhecer. Por isso vino o Evangelho, que nos dá a conhecer que Deus enviou a seu Hijo para que por Ele vivamos. Deus enviou a seu Hijo para que por Ele vivamos. E em Ele nos bendijo com toda a bendição espiritual. Com toda. Por isso não há que añadir nada mais. Todo está... Lo que Deus hizo é perfeito, completo. Toda a bendição espiritual. Pero claro, pero nuestra naturaleza siempre es, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Terca en español. Preferimos ignorar. Y terminamos confundiendo lo físico con lo espiritual. Y claro, delante del Señor, del Evangelio, siempre terminamos como aquella mujer samaritana, diciendo, ¿acaso, Señor, acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso, Señor, eres mayor que todo aquello que nosotros poseemos? Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religión. ¿Eres tú mayor que todo eso? ¿Más importante que todo eso? ¿Acaso eres más importante de que todo aquello que ahora poseemos como sociedad? ¿No? Nuestras libertades, nuestros derechos. ¿Acaso, Jesús, tú eres mayor que todo eso? ¿Más importante que todo eso? Por supuesto. ¿Qué iba a decir Jesús? Por supuesto. Él le dijo a la mujer, yo soy. Claro, yo soy. Yo soy el que habla contigo. El que habla contigo. Porque para seguir a Jesús hay que oírle. Como decía Vital, hay que darle atención. Yo soy. Y a los discípulos de Juan el Bautista le dice, bueno, ahí está, lo que habéis oído y visto, eso es lo que habla de mí. Esa es mi carta de presentación. Son mis credenciales, lo que estáis viendo. Porque el Señor ya había tomado posesión de la profecía que decía, la profecía de Isaías, del capítulo 61 de Isaías. En Lucas 4:18, el Señor en la sinagoga de Nazaret, él lee este pasaje bíblico, en que este pasaje que describe el ministerio del Mesías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y decía, Jesús no lo podía decir más claro. Ahí, yo soy el cumplimiento de esta profecía. En mí se cumple esta profecía. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Mira, decía a esos discípulos, decía, la misericordia de Dios está aquí. ¿Qué más queréis que yo os diga? ¿Qué más queréis que yo os diga? Un sí. Pero más, este es más que un sí. Ved. No son solo palabras. Porque solo el Mesías podría hacer lo que estáis viendo. Todas estas cosas nuevas.
todos estos sucesos maravillosos. Solo el Mesías los puede hacer. Portanto, aí estáis vendo, são hechos palpáveis, são hechos que podeis contrastar. Não são só palavras, são acciones que habéis visto e que habéis anotado. El evangelista Juan hace constancia de eso en su evangelio. Anotaron lo que Jesús ha hecho. Tanto, como alguien dijo que no es por falta de evidencias que no podemos creer. Porque hay tanto hablando del Señor. De quién Él es. En el Evangelio de Mateo, para finalizar, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el Señor hace esta pregunta. Vamos a decir, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y cada uno de nosotros, delante de estas evidencias, tenemos que contestar a esta pregunta acerca del Señor. ¿Quién decís que soy yo? Al que Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador. Y cada uno, solo podemos experimentar el poder transformador del Señor, el poder transformador de Dios, esse novo nascimento que a Bíblia nos apresenta, quando nos apoiamos nesta confiança. Tu eres o Cristo. Apoiados nesta confiança, experimentamos novo nascimento. Uma transformação interior. Pero hay que darle atención. Hay que darle atención. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, leemos. Juan 5, 24 dice, palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Y oír es más que sencillamente que escuchar. Porque, como decía Vital, hay que prestarle atención. El oír implica obediencia. Porque solamente oír no sirve de nada. Oír não tem valor alguno a menos que vá acompanhado de crer. Porque quando ouvimos e entendemos e compreendemos isso, então isso traz uma responsabilidade. Traz uma responsabilidade de que temos que actuar em conformidade, em consequência. E com confiança, com segurança. Portanto, é a obediência às palavras de Cristo que vai transformar nossa vida, que vai cambiá-la, que vai transformar nosso caráter. A obediência às palavras do Senhor. Este es el camino. Este es el camino para la fe. El camino para la vida eterna. El camino para gozarmos, para experimentarmos el descanso, este repouso que nuestra alma tanto anhela. Un camino claro. Un camino claro. Eso el Señor nos anima a hacer prueba de Él. Un camino claro y un camino seguro.
Que el Señor nos bendiga.